Bueno, creo que ahora sí vamos a comenzar. Eh, Mi nombre es Lea Wexler, soy coordinadora del curso de Principios de Tecnología de Alimentos. Para mí es un gusto estar en el grupo de hoy que tiene a cargo la profesora Yorleni Araya. Em, Me gusta mucho hacer la clase bastante participativa, perdón. Entonces, cualquier duda que puedan tener, me la pueden escribir en el chat o pueden levantar la mano para darles la palabra. ¿Me están escuchando bien y están viendo la pantalla? Sí, Lo profe, escucho ¿Alguno? fuerte y claro, Sí, pero no profe. veo la pantalla. Excelente, muchas gracias. Listo, entonces vamos a comenzar con la clase de hoy que es sobre etiquetado de alimentos. Les subí el material a mediación virtual. Ahí pueden ver unos videos que subí que vamos a tratar de compartirlos el día de hoy. La clase de hoy también y el reglamento en el que nos basamos en Costa Rica para todo lo que son las normas de etiquetado de alimentos. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a tocar el tema sobre un poquito sobre la legislación internacional, ¿verdad? Que es en la que está inmerso Costa Rica como base del comercio justo. Profe, disculpe, ¿está compartiendo algo? Es que, bueno, yo no estoy viendo la pantalla, entonces no sé si solo yo... Yo tampoco se ve negro. O sea, nada más sale que está compartiendo pantalla, pero no sale nada. Ah, qué raro. Un Es momentito. correcto. Vamos a ver qué pasa. Un momentito. Ahora sí se ve. No, yo Bueno, yo no. todavía no. Ok, denme para ver qué será lo que está pasando. Qué raro, debería estarse compartiendo ahorita. ¿No se está viendo la pantalla? No, profe, No, al menos yo No, no. profe. Sale como que ha empezado la función de compartir pantallas, pero como que no ha terminado de cargar del todo, entonces como que no se muestra lo que está compartiendo. ¿Ya Ok, probó con quitarlo y volverlo a poner o algo así? vamos a ver. Ahora sí. listo, creo que ahora sí. Ahora sí, listo. Sí, Ok. ahora sí. Bueno, muy bien. Como les decía, entonces vamos a hablar sobre el etiquetado, digamos, la base de la legislación para el etiquetado. Vamos a hablar un poquito sobre el marco legal en Costa Rica para el etiquetado de alimentos, el Códex Alimentarios, y luego ya entramos un poquito a cómo debe ser el etiquetado de productos alimenticios y cómo leer el etiquetado nutricional. Esto es muy importante en este curso de principios de tecnología de alimentos, pues es uno de los objetivos en realidad del curso, que ustedes aprendan a ver que las etiquetas contengan la información correcta que tiene que tener y que les ayude a leer el etiquetado nutricional, ¿verdad? Y saber qué componentes
tiene el alimento que están consumiendo. Entonces, bueno, aquí tenía que iban a tener una tarea hoy, pero la vamos a dejar como opcional, o sea, no es una tarea que se va a calificar, sino que para que ustedes practiquen este tema de etiquetado y puedan también practicar y repasar para el examen. Como les decía, me gusta hacer la clase participativa, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa que ustedes quieran consultar, no duden en levantar su mano. Vamos a ver, aquí quiero poner el chat por cualquier cosa. Ok. Ok, entonces, la base sobre etiquetado de alimentos data de hace muchos años, ¿verdad? Bueno, relativamente, para ustedes puede ser muchos años porque recién casi estaban tal vez algunos naciendo, 1996, donde hubo una cumbre mundial de la FAO, ¿verdad? Que es la Organización para la Agricultura y la Alimentación, y la Organización Mundial de la Salud. En esa cumbre se reafirmó el derecho de todas las personas de saber bien qué era lo que estaban consumiendo, ¿verdad? Antes el etiquetado no se regulaba mucho, había posibilidad de poner en el etiquetado muchas cosas que quizás no eran comprobadas o no eran ciertas. Entonces, bueno, ahí se reafirmó ese derecho que tenemos todos los seres humanos de saber bien qué es lo que compone los alimentos que estamos comprando. Y se reafirmó también el concepto de calidad e inocuidad de alimentos. Entonces, se hicieron normas nuevas, reglamentos nuevos, para reafirmar esos derechos fundamentales y básicos de la humanidad. Entonces, se basa, ¿verdad? Lo más importante, proteger la salud pública, informar a los consumidores qué es lo que están consumiendo o qué es lo que están comprando. Y también era importante esta legislación para asegurar prácticas de intercambio comercial con otros países. El de proteger el ambiente es una función relativamente nueva, ¿verdad? Pues diciendo, o sea, regulando que en los empaques diga cómo reciclar, si es reciclable el empaque, cómo botar el empaque de los alimentos que no son reciclables y demás información que es para protección ambiental. Entonces, no es que antes no hubiera legislación, pero estaba bastante escasa de temas de esto de etiquetado en los alimentos. Entonces, se hizo reglamentos nuevos, ¿verdad? Para cubrir toda la cadena alimenticia en realidad. Recuerden que la cadena alimenticia es todos los procesos que van desde la finca a la mesa de producción de los alimentos, ¿verdad? O sea, desde que se producen en finca hasta el consumidor. Y toda esta reglamentación está en lo que llamamos el Códex Alimentarius. Hay una oficina internacional sobre Códex Alimentarios, es todo el código y una referencia mundial de reglamentos para los alimentos. Si ustedes entran a las páginas de la Organización Mundial de la Salud o de la FAO, encontrarán este Códex Alimentarios. Aquí yo les voy a dejar en la presentación los links directos para que puedan ingresar y en esa página pueden ver que están los reglamentos específicos que ustedes quieran encontrar, ¿verdad? Por ejemplo, para una empresa que produce panes y galletas, por ejemplo,
una panadería y pastelería. Debe conocer cuáles son los reglamentos, ¿verdad? De cómo deben nombrarse sus productos, ¿verdad? Qué aditivos pueden llevar, qué aditivos no, qué se permite como ingredientes para productos de pan y galletería. Entonces, todos esos reglamentos o normas están accesibles, o sea, se pueden bajar, ¿verdad? Sin ningún costo en esas páginas del Codex Alimentarios. Estos reglamentos les pueden servir a ustedes para sus proyectos, de hecho, en el curso, ¿verdad? No sé cómo está el asunto en el grupo de ustedes. Yo estoy coordinando más el grupo número 2, pero para los proyectos, normalmente, bueno, hay grupos que van a trabajar, por ejemplo, la elaboración de diferentes productos. Por ejemplo, quesos, embutidos o lácteos, ¿verdad? En general. Entonces, es importante que revisen estos reglamentos porque es parte de la producción de esos alimentos. Poco a poco en el curso ustedes van a ir viendo más detalladamente estos aspectos. Y bueno, en general son, o sea, lo más importante, la protección de los consumidores en cuanto a su inocuidad, en cuanto a su salud, ¿verdad? Algunos tenemos en las casas, por ejemplo, personas que no pueden consumir algún ingrediente porque le puede producir alergia. O tenemos alguna persona que padece de diabetes, entonces no puede consumir muchos carbohidratos o mucho azúcar. Entonces, esas cosas debemos poder leerlas muy fácilmente en las etiquetas. Ok, aquí entonces les traía un ejemplo de una norma Codex. Sin embargo, no me quiero salir de la presentación porque puede haber algún problemita aquí de cargar nuevamente la página. Entonces, les voy a poner ese ejemplo en mediación virtual. Vamos a ver. Por el momento no hay nadie que esté levantando la mano, ¿verdad? Ahí cualquier cosa me avisan por el micrófono, no hay ningún problema. Ok, entonces, en Costa Rica nos basamos en estas normas del Códex Alimentarios que están en muchos idiomas, ¿verdad? Están traducidas porque son referencia mundial. Entonces, ustedes las pueden bajar en español sin ningún problema. En Costa Rica, entonces, como les decía, nos basamos en estas normas. Y desde la Constitución Política de la República tenemos una legislación en donde se dice que es responsabilidad del Estado la custodia de la salud pública como derecho de la población. Entonces, gracias a que Costa Rica es un Estado de derecho, ¿verdad? Y protegemos las instituciones públicas como la Caja Costarricense de Seguro Social, como nuestra universidad, es que tenemos el Ministerio de Salud también que protege nuestra salud pública. Entonces, desde este marco legal en Costa Rica, ¿verdad? Que tenemos leyes, reglamentos y normas, digamos, de alcance nacional y que llevan a normar todo lo que es la producción de alimentos y por tanto el etiquetado.
También en este marco legal en Costa Rica hay convenios y acuerdos con otros países, ¿verdad? Regionales también, como el Tratado de Integración Económica Centroamericana. Y eso es importante porque se debe normar las etiquetas para poder comercializar con otros países, ¿verdad? Que las etiquetas que nos vienen de otros, o sea, de los productos que importamos en Costa Rica se deban traducir y deba venir, si viene en otro idioma, se debe traducir al español y poner la traducción como un agregado, una etiqueta adicional al producto que se está importando. Ok, entonces, tenemos al Ministerio de Salud, ¿verdad? Como básico normando la parte de inocuidad. Tenemos también al Ministerio de Economía, Industria y Comercio, que es donde hay una oficina que es como extensión del Códex Alimentarios. Entonces, ahí se vela porque el etiquetado de todos los productos en Costa Rica lleven la información que está normada, ¿verdad? Que está dicha por reglamento. Luego, para protegernos, también está el Ministerio de Agricultura y Ganadería, que hacen inspecciones sanitarias en industrias, por ejemplo, que se dedican a productos de origen animal. Toda industria que procesa cárnicos y productos marinos tienen inspecciones sanitarias de parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Y también está el MINAE, que es el Ministerio de Ambiente y Energía, que regulan lo que es el vertido y reuso de aguas residuales en las industrias y tienen el reglamento para manejo de productos peligrosos. ¿Qué pueden ser productos peligrosos? Bueno, por ejemplo, algunos químicos que se usan para analizar la composición de alimentos, ¿verdad? Cuando hay laboratorios de control de calidad en las industrias, ellos deben manejar productos químicos, entonces el MINAE es el que se encarga de normar todo esto. Ok, entonces, volviendo al Ministerio de Salud, hay una ley general de salud que dice que los alimentos deben ser producidos, manipulados, transportados, conservados, almacenados, expendidos y suministrados al público en condiciones higiénicas y sanitarias. Entonces, de ahí se deriva todo lo que es inocuidad, ¿verdad? Y el control de inocuidad en las empresas. Ellos dan los permisos sanitarios de funcionamiento, ¿verdad? Y el carnet de manipulación de alimentos. Ese carnet es el que ustedes van a poder obtener cuando cumplan toda la parte de manipulación y buenas prácticas de manufactura de alimentos con la sección de e-learning que van a comenzar después del primer examen parcial. Con el certificado que se les emite, ustedes pueden ir a cualquier oficina del Ministerio de Salud y obtienen el carnet de manipulación de alimentos. Y bueno, como lo estamos viendo hoy en día, ¿verdad? El Ministerio de Salud hace vigilancia de enfermedades, bueno, en este caso del virus, la pandemia no es transmitida por alimentos, pero ellos también llevan estadísticas y el control de enfermedades que se pueden transmitir por alimentos. Okay. Entonces, bueno, todo esto del carnet de manipulador de alimentos, ustedes lo van a revisar más en la parte del e-learning. Hoy nada más quería repasar un poquito que esto es función del Ministerio de Salud como normativa en nuestro país. Y ya entrando un poco más nuevamente a lo que nos refiere la clase de hoy sobre etiquetado,
es el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, ¿verdad? Que tiene sus oficinas para verificar el correcto etiquetado de los productos. El etiquetado debe estar en metrología del Sistema Internacional de Medidas, ¿verdad? Entonces, en gramos, kilogramos, en litros. No utilizamos otras metrologías, ¿verdad? De otros países, como libras o ese tipo de unidades, ¿no? Sino que nos basamos en el sistema internacional. El Ministerio de Economía, Industria y Comercio da mucho apoyo y capacitaciones, ¿verdad? Sobre todo para pequeñas y medianas empresas en el país. Entonces, se pueden meter, la página es muy completa. Si tienen proyectos que es de elaboración de diferentes alimentos. Y entonces, como les decía, son coordinadores del Códex Alimentarios en Costa Rica. Ese Códex Alimentarios es como un grupo de entidades que revisan, ¿verdad?, la normativa mundial y la adecúan a la normativa de Costa Rica, porque hay cosas que son propiamente del país, ¿verdad? Por ejemplo, algunos productos. Les puedo mencionar en este sentido el queso Turrialba, tan conocido por todos nosotros en el país, ¿verdad? Hay que hacer una normativa especial para ese tipo de producto, los componentes que puede llevar y cuáles no, ¿verdad? Entonces es una oficina en Costa Rica que revisa las normativas internacionales y las adapta a nuestro país. Bueno, en el MEIC también está la Defensoría de los Consumidores. Si alguien tiene algún problema, alguna queja, porque bueno, desgraciadamente todavía aún en día se puede ver, por ejemplo, etiquetas que no cumplen, ¿verdad? Es poco ya hoy en día, ¿verdad? Casi todas sí lo cumplen el reglamento, pero hay algunas cosas que todavía se puede ver extrañas, ¿verdad? En las etiquetas. Que esa es una pantalla, ¿verdad? De cómo se ve la plataforma de atención al consumidor del MEIC. Y bueno, es muy importante saber qué estamos consumiendo, ¿verdad? Y cómo leer las etiquetas. Esto les decía al comienzo de la clase de hoy y ahorita vamos a entrar más en ese tema. Okay. Este link que les pongo aquí es directamente al Departamento de Reglamentación Técnica, que se llama Reglatec. Ahí están los reglamentos ya adaptados a nuestro país y a Centroamérica. Están los reglamentos técnicos centroamericanos que rigen el etiquetado de alimentos en nuestros países. Ok, entrando entonces específicamente al etiquetado de productos alimenticios, todo este reglamento es para alimentos preenvasados, ¿verdad? Entonces, ¿qué es alimentos preenvasados? Bueno, ¿qué nos dice esa palabra? Tal vez alguno de ustedes quiere participar y decirnos cuáles son los alimentos preenvasados. Bueno, suena como los alimentos que aún no se han envasado. Exactamente. ¿Cuáles no serían preenvasados? Supongo que las carnes en una carnicería. Exactamente, muy bien. De eso se trata, ¿verdad? O sea, si son verduras, vegetales en una feria que no tienen su empaque, ¿verdad? Que no están preenvasados, esos no son parte de la norma, no necesitan tener todos los aspectos de etiquetado. Este que ven aquí en la pantalla es un alimento preenvasado, ¿verdad? Estos que vemos en esta foto son frutas, vegetales a nivel de supermercados
o ferias, y esos no necesitan, o como decía el compañero, de productos cárnicos comprados directamente en una carnicería, ¿verdad? Entonces, esos no van dentro de la reglamentación técnica. Entonces, ¿cuáles son las funciones del etiquetado de productos preenvasados? Bueno, básicamente brindar información suficiente y veraz al consumidor y también ayudar a comercializar el producto. Muchas veces los productores lo que quieren es como que se vea más o que les ayude a comercializar su producto algún beneficio, alguna bondad, algún atributo en especial que tiene su producto, ¿verdad? Por ejemplo, que es rico en antioxidantes. Tal vez me puedan ayudar y decir algo más por ahí. ¿Qué más? Que es un producto libre de gluten, por ejemplo, para los consumidores que no pueden consumir gluten, ¿verdad? ¿Qué más se les ocurre? Cero azúcar. Deslactosado, algo así. Deslactosado, muy bien, que no tiene azúcar, muy bien. Sin grasas trans, me dicen aquí en el chat, muy bien. Ok, sí, todo esto, por Es orgánico ejemplo, también. perdón, Que puede ser orgánico también. que puede ser orgánico, excelente, muy bien. Sí, un productor que, por ejemplo, hizo un desarrollo de un producto excelente, ¿verdad? Que hizo que su proceso no eliminara ciertas vitaminas o antioxidantes de su producto y que lo mandó a analizar y le sale una composición química excelente, ¿verdad? Rico en vitaminas, rico en antioxidantes. Y eso lo quiere poner en su etiqueta, perfectamente lo puede hacer, ¿verdad? Mientras tenga comprobado, ¿verdad? Mientras tenga algún análisis químico al respecto. Y perfectamente eso le puede ayudar a comercializar su producto. Entonces puede ponerlo ahí en la etiqueta. Este es un producto rico en vitamina C, vitamina B, vitamina D, cualquiera que sea la vitamina que tenga el producto o las vitaminas que tenga. Ok, entonces aquí yo les igualmente quería enseñarles el reglamento de etiquetado en que nos basamos en Costa Rica, pero voy a ponérselos entonces, como les decía, en mediación virtual para que ustedes lo puedan revisar ahí, para no atrasarnos hoy con eso. En general, estos reglamentos reiteran, ¿verdad?, que los alimentos preenvasados no deben presentarse con una etiqueta que sea falsa, que sea equívoca o que engañe al consumidor. Los alimentos preenvasados no deben describirse con alguna etiqueta en que se empleen palabras, ilustraciones o representaciones gráficas que sugieran algo que no contiene el producto, ¿verdad? Tal vez a alguno de ustedes se le ocurre algo que nos puedan decir a los demás, algo falso o engañoso que hayan leído en alguna etiqueta. Profe, yo no sé si esto aplica, pero hace poco la Dos Pinos sacó un helado que decía que traía un 12% de proteína, me parece. No sé Ajá. si he escuchado. Un yogur. No, un helado. Ah, Había uno de coco y otro como de chocolate, me parece. Ajá. Esos helados dicen que traen 12% de proteína, pero hablando a nivel nutricional, una porción de ese helado no aporta los niveles de proteína que se supone que tiene que ser, porque para que aporte un nivel importante de proteína tiene que ser 6 gramos, me parece, por porción. Ajá. Sin embargo, ese helado no lo trae. Entonces no sé si eso cuenta como etiqueta. Sí, claro. Claro.
es extraño que una empresa, digamos, como la Dos Pinos, porque la Dos Pinos tiene sus propios nutricionistas, tiene tecnólogos de alimentos, muchos, ¿verdad? Incurra en un error así. Es difícil, ¿verdad? Que una empresa así incurra, pero podría pasar. Habría que ver esa etiqueta, ¿verdad? Pero es un buen ejemplo, ¿verdad? De algún producto que, por ejemplo, diga que es rico en proteína y en realidad tiene menos proteína de la que debería tener para que diga rico en proteína. Entonces, todo eso está reglamentado. Para que yo pueda decir que el producto, por ejemplo, que yo comercializo es bajo en grasa, tiene que tener un contenido de grasa menor a cierta cantidad específica. Entonces, por eso es tan importante la reglamentación en este sentido. Si me está Profe, levantando la mano, ah, bueno. Priscila. Profe, buenos días. Respecto al comentario de la compañera, podría ser que sea de la leche propiamente, o sea, de los ingredientes y no de lo que proporciona el helado en sí, pienso yo. No sé si eso podría pasar en una etiqueta, que nos brinden información del ingrediente propiamente y no de la proteína que nos aporta o el porcentaje que nos aporta a nosotros. Bueno, ahorita vamos a ver el etiquetado nutricional. En realidad sí tiene que traer una columna donde se ve el porcentaje del componente alimenticio que se recomienda diariamente. Y también viene la cantidad en gramos respecto a una porción, pero ahorita lo vamos a ver con más detalle para que nos quede bien claro. Eso que usted dice es cierto, ¿verdad? Hay que fijarse en esos detalles, totalmente. Creo que alguien más quería participar. Sí, era más bien como para consultarle, ¿qué sucede como por ejemplo con la Coca-Cola en las que dice cero azúcar o sin azúcar? Es que digamos en otros países, yo creo que en México se ha obligado a que aunque diga sin azúcar, se le pone una etiqueta que dice que alto en azúcar, porque aún así tiene alto contenido en azúcar. ¿Eso sería engañoso o es apenas referente a la versión original de Coca-Cola, digamos, que es menos azúcar que la original? No sé si me voy a entender. Sí, bueno, en realidad igualmente, ¿verdad? Como les decía con la Dos Pinos, es difícil que una compañía así de esas grandes incurran en algún error de ese tipo porque esto puede dar lugar a demandas, ¿verdad? Entonces ellos difícilmente van a poner algo que realmente no tiene su producto. En el caso de la Coca-Cola, la que dice light es porque realmente es endulzado con algún edulcorante artificial, ¿verdad? Y lo que tiene es eh, el sabor a a Coca-Cola, ¿verdad? No es, no tiene el azúcar que tiene la original, pero no sé si con eso le contesto la duda que usted tenía. Sí, no, es que digamos, hay una específica que en negrita dice sin azúcar, no es la light, digamos, dice sin azúcar específicamente. Y yo, bueno, no sé si es que lo leí mal o así, pero he visto como un artículo donde Ajá, hay muchos países que se ha obligado, digamos, que se le ponga una etiqueta donde realmente dice que sí tiene contenido en azúcar. Y entonces ajá. está esa contradicción, pero no, yo creo que sí, está Sí, entendible. sí, no, porque si tiene azúcar no puede decir, definitivamente no puede decir que no contiene azúcar, ¿verdad? Pero sí, ahorita lo vamos a ver un poquito más en detalle cuando analicemos las etiquetas nutricionales. Ok, entonces, em, vamos a ver un listado de 10 requisitos que tiene que tener, digamos, fuera de la etiqueta nutricional, los aspectos que tiene que tener una etiqueta en general, ¿verdad? Entonces voy a tratar de pasarles primero un video que les habla un poquitito sobre esto. Vamos a ver si lo logro pasar.
Ahí lo están viendo. Sí, profe. Ok, vamos a ver si se escucha. Si no se escucha, por favor me avisan. ¿Sí se escucha? No, profe, tiene que No. darle compartir el sonido también. Ok, vamos a ver. Eviten de ahí, están los tres Ah, sí. puntitos en la barrita. Ahí abajo, eso. Entonces voy a devolverme. Lectura de etiquetados. Disponer de información sobre los productos alimentarios nos permite tomar mejores decisiones nutricionales. Gracias al etiquetado, podemos identificar los ingredientes de un producto, su cantidad neta, duración, lote de fabricación, condiciones de utilización y conservación, así como identificación de la empresa y procedencia del producto. La etiqueta es la principal herramienta que tiene el fabricante o productor para comunicarnos las características de un producto. Es interesante leer el listado de los ingredientes y aditivos utilizados en su elaboración, pues están escritos en orden decreciente, de mayor a menor cantidad en el producto. Además, cuando se menciona un ingrediente en el nombre del producto o su presencia esté destacada con imágenes, como por ejemplo una mermelada de melocotón, en el etiquetado se indicará el porcentaje de este ingrediente en el total del producto. Otro dato importante es la duración, que se expresará como consumo preferente o, en el caso de alimentos muy perecederos, como fecha de caducidad. Excepcionalmente, algunos productos como las frutas y verduras frescas, el vinagre, la sal o el azúcar no necesitarán indicar su duración de consumo. También podemos conocer nutrientes del producto. Las declaraciones de determinadas propiedades nutricionales, como bajo en grasa o fuente de vitamina C, son voluntarias y responden a estrategias de comunicación. Cuando estos mensajes se incorporen al etiquetado, deben basarse en pruebas científicas y no inducir a error. Esta tabla de información nutricional recogerá la cantidad de energía que aporte el alimento al consumir 100 gramos o 100 mililitros del mismo. También la cantidad de proteínas, hidratos de carbono y lípidos. La información sobre vitaminas y sales minerales habrá de expresarse como porcentaje sobre las cantidades diarias recomendadas, CDR. Gracias al etiquetado nutricional de los alimentos envasados, podemos establecer comparaciones nutricionales entre alimentos similares y diseñar nuestra dieta a partir de datos objetivos. Te proponemos un juego. Escoge 10 etiquetas de diferentes alimentos, como por ejemplo, conservas de pescado, platos preparados, vegetales congelados, aceite o yogures. Revisa si las etiquetas tienen la información correcta y descubre los nutrientes de cada producto. Y recuerda que es importante que guardemos un equilibrio entre los distintos grupos de alimentos para mantener una dieta variada y saludable. Fundación Alimerca. Bueno, ahí en el video vimos un poquito sobre estos elementos obligatorios que tiene que tener el etiquetado. ¿Están viendo ahorita la presentación? Sí, profe. Perfecto. Muy bien. Entonces, es importante que recuerden estos 10 elementos. Muy posiblemente sea pregunta de examen, así que para que los tengan ahí muy presentes. Esta etiqueta que les estoy presentando aquí es como una etiqueta en modelo, ¿verdad? De las cosas, de esos 10 puntos que tiene que tener la etiqueta. El número 1, ¿verdad? Es el nombre. No solamente el nombre de fantasía o de fábrica, ¿verdad? Sino que tiene que venir muy claro el nombre
digamos, por reglamento de ese producto. Tiene que decir bebida de naranja o jugo de naranja si es un jugo, ¿verdad?, de esa fruta. Luego, el listado de ingredientes, que lo vemos aquí a un lado. Eso puede estar a un lado de la etiqueta sin problema. Lo que tiene que estar en la parte frontal es el nombre, digamos, específico y el nombre de fantasía y el contenido neto que tiene ese producto. Luego está aquí el número 4, el registro sanitario. Este es un registro del Ministerio de Salud. Es un número que da el Ministerio de Salud cuando ya el producto está registrado. La dirección y contacto de la empresa que lo elabora. El número de lote, vamos a ver ahorita cómo se escribe ese número de lote. La fecha de vencimiento, las condiciones especiales, bueno, no todos los productos, pero casi todos tienen que decir cómo se consume ese producto o cómo se recomienda. Y la forma de mantenerlo bien después de abierto. Entonces, en cuanto al nombre del alimento, ¿verdad? Hay un nombre genérico, que es lo que yo les decía, o sea, que tiene que ser como la bebida de naranja o jalea de fresa en este caso, ¿verdad? Hay una empresa con la que trabajamos que le ponía a su etiqueta, era una panadería que le ponía Bonete. Ese nombre no existe, digamos, a nivel de reglamento. Lo que se debía poner era pan dulce y ellos insistían en ponerle Bonete, ¿verdad? Entonces el Ministerio de Salud les devolvió la etiqueta varias veces y no les emitía el registro sanitario por un detalle así, ¿verdad? Entonces, en lugar de poner Bonete, tenían que poner pan dulce y abajo, o bueno, puede ser arriba también, en tamaño, ojalá igual el tamaño de la letra, el nombre comercial, ¿verdad? En este caso dice La Campiña. Luego, ese nombre, ¿verdad? Entonces debe indicar la naturaleza del alimento. ¿Qué es realmente el alimento? En este caso, jalea de fresas. También la condición física. En caso, por ejemplo, de que tengamos productos como este que se ve en la foto, que en este lado izquierdo están frijoles refritos o molidos, ¿verdad? Y al otro lado, a la derecha, frijoles al natural o enteros. Eso es importante, la condición física, ponerlo en letras. Ahora, el listado de ingredientes tiene que ir de mayor ingrediente adicionado a la formulación hasta el menor, en orden, ¿verdad? Tiene que, en este caso, que es una jalea, pareciera que el principal ingrediente es azúcar. Entonces, eso es importante que el consumidor lo pueda ver. Esta jalea tiene mucha azúcar. Azúcar, después tiene la fruta, que es fresa, tiene pectina, tiene ácido cítrico y benzoato de sodio como conservante. Entonces, esa lista va de mayor a menor cantidad. Si yo, por ejemplo, tengo en mi familia a alguien que padece de diabetes y esa persona no puede consumir azúcar, pues no le doy este producto. Ya lo veo desde la lista de ingredientes. Ya sé que contiene mucha azúcar. Ok. Entonces, en este, que es una sopa de tomates, lo primero que tiene es tomates. Aquí ese producto tiene agua agregada, entonces se reporta esa agua, ¿verdad? Este producto tiene tomates, tiene agua, sirope de maíz, alto en fructosa, sal, aceite de soya,
parcialmente hidrogenado y saborizante natural. O sea, el saborizante natural es el último ingrediente, ¿verdad? Es el que tiene en menos cantidad. Ahora les quería presentar una declaración incorrecta o digamos que no se entiende muy bien, que se presta a confusión. Vean que son como unas galletas, unas magdalenas se llaman. Y se reporta que los ingredientes tienen harina de trigo, azúcar, aceite de girasol y o de soya. Luego tiene huevo, un humectante y así otros ingredientes. El que diga y o no debería ser, es una declaración incorrecta. ¿Por qué? Porque puede ser que yo tenga alergia a la soya. Y si no sé muy bien si este producto contiene aceite de girasol o de soya, no debería consumirlo. Entonces es importante que diga realmente de cuál tipo de aceite es el que tiene ese producto. Entonces, todavía desgraciadamente en el mercado a veces podemos encontrar declaraciones de este tipo. Pero bueno, poco a poco creo que en Costa Rica estamos llegando a normalización en etiquetado de alimentos. Esto de los alergenos o de productos o ingredientes que pueden dar hipersensibilidad es muy, o sea, hoy en día se toma muy en serio, ¿verdad? Porque hay alergias que pueden ser muy, causar problemas muy serios a ciertas personas, ¿verdad? Hay personas que por alguna alergia han perdido la vida al consumir un producto que contenía ese alergeno. Entonces, se está poniendo cada vez más en las etiquetas esta frase que dice contiene o podría contener trazas de el alergeno que pueda contener. Eso se da mucho en productos que tienen nueces o que tienen semillas. Porque, por ejemplo, en una industria donde se producen galletas, qué sé yo, con macadamia, en esa misma empresa puede ser que haya una variedad de galletas con maní y puede haber lo que se llama contaminación cruzada en la misma fábrica, ¿verdad? Entonces, podría haber trazas o pequeñas cantidades de maní en esa galleta que se preparó solamente con macadamia, ¿verdad? Por alguna contaminación cruzada. Entonces se usa mucho poner esa advertencia. Sí, Daniela levantó la mano. Creo que primero Daniela y después... Buenos días, profe. Sí, buenos días. Ajá. Una preguntita, digamos, yo he visto que es muy común eso del podría contener o podría contener trazas de. Eso no es igual como, no sé, como interpretación incorrecta, pero el hecho de que no está siendo como totalmente claro en que sí contenga o no, es como, digo, no malo bajo su propio riesgo, prácticamente. Sí, bueno, muy buena pregunta. En realidad, lo que se está haciendo con esta frase es decir, o sea, por ejemplo, el ejemplo que les di de las galletas es muy claro, ¿verdad? En la empresa se está, por ejemplo, un día específico produciendo una masa que contiene harina, que tiene macadamia, que tiene mantequilla o algún aceite, y no estoy trabajando con maní, que maní es un alergeno, ¿verdad? Pero he trabajado tal vez el día anterior con maní. Y por más que yo la ve y esté tratando de el maní, o sea, se guarda en un lugar específico y todo, puede ser que haya quedado unas partículas, ¿verdad? En alguna parte, en algún instrumento o en algún utensilio que usé para la elaboración de las galletas de macadamia, un poquito de maní. Entonces, más bien estoy
advirtiendo de que podría haber, ¿verdad? Si la persona es muy, muy, muy alérgica al maní, definitivamente no debería comprar ese producto, ¿verdad? Porque le están diciendo que sí puede contener trazas de eso. Entonces, no es, o sea, no está mal, ¿verdad? Porque se está realmente advirtiendo al consumidor. No sé si era eso lo que usted realmente preguntaba. Sí, gracias, profe. Con mucho gusto. Sí, más bien son anuncios que la empresa hace para evitar afectar al consumidor y también a la vez demandas, ¿verdad? Que les pueden hacer. Ok, ¿cuáles son esos ingredientes que pueden ser alergenos? Digamos, los que más se han estudiado, que sabemos hoy en día que pueden ser alergenos son mariscos, sobre todo los camarones, el trigo, ¿verdad? Por el gluten que contiene el trigo, el maní, la soya, bueno, algunas nueces, pero sobre todo el maní, la leche por la lactosa, que algunas personas son intolerantes a la lactosa, o incluso también hay alergia a otras proteínas de la leche y a los huevos. Entonces, con esos productos es más delicado. O sea, si tiene, aunque sea poca cantidad de alguno de esos ingredientes, se deben declarar en la etiqueta. Bueno, cada vez más se sabe de alergias, ¿verdad? Entonces aquí han salido chistes y todo, ¿verdad? De que los chiquitos cuando piden en actividades o cuando se les da es que empiezan a preguntar que yo solo orgánico o que tengo alergia o que, bueno, ese es un chistecito ahí que les dejo en la presentación nada más. Pero sí, cada vez se sabe más de alergias, ¿verdad? Hace unos años no se conocía tanto de este tema y las personas podían verse muy afectadas al ingerir algunos productos alimenticios. Con el gluten, el tema ha venido a ser muy serio, ¿verdad? Incluso hay en Costa Rica, se sabe que hay una población bastante alta de personas que padecen de celiaquía, que es la enfermedad ocasionada al consumo de gluten. Las personas que padecen celiaquía del todo no pueden consumir gluten porque les afecta muchísimo su tracto digestivo. Entonces, los productos que son realmente libres de gluten se marcan con una etiqueta como esta que se ve en la foto, ¿verdad? Que son unos plantitas de trigo tachadas, ¿verdad? Con una gran rueda roja para advertir que son realmente libres de gluten. Ahora, esto vino a regir hasta hace pocos años, ¿verdad? Y las industrias que quieran declarar eso en sus etiquetas tienen que hacer un análisis de su producto para que se sepa que realmente es un producto libre de gluten. Y ese análisis tiene que salir en que el producto tiene menos de 20 partes por millón en su formulación, ¿verdad? 20 partes por millón es una unidad de medida de cantidad, o sea, de una concentración en el alimento. Y para que salgan entonces con estos anuncios de libre de gluten, tienen que haber comprobado que realmente es así. Esa es otra cosa que se ve mucho en el mercado de productos artesanales, desgraciadamente, que tal vez todavía no tienen su etiquetado con registro sanitario y todas las normas, ¿verdad? Y se venden mucho en ferias o a nivel casero, donde se dice que son libres de gluten y realmente podrían no serlo,
¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso de libre de gluten. Por el momento no hay otra mano levantada, ¿o sí? Vamos a ver. Profesora, creo que alguien le hizo algunas preguntas en el chat. Sí, en el chat. Vamos a ver, sí. Dice que qué es el gluten y por qué cuando se amasa mucho tiempo alguna masa de pan se desarrolla. Muy bien. Vamos a ver. El gluten es una proteína. Es la proteína que se desarrolla, bueno, con dos aminoácidos. Esa proteína la trae el trigo y también otros cereales, ¿verdad? Para que el producto no tenga gluten, esa proteína específica no puede tener en su formulación trigo, ¿verdad? O esos otros cereales, ¿verdad? La avena puede contener pocas cantidades de gluten, me parece que la cebada también. Entonces, es eso, es una proteína que está en la harina del trigo. Eso sería para contestar a Sharon. Y luego Joshua dice que cómo se determina que un alimento es alergeno. Bueno, se determina que es alergeno principalmente sabiendo sus ingredientes, ¿verdad? Si alguno de esos ingredientes son los que mencioné anteriormente, pueden ser alergenos para una gran parte de la población, ¿verdad? ¿Cómo saber si la persona es alérgica? Pues ya eso es una cosa a nivel de médica, ¿verdad? Que tal vez no viene tanto al caso en el curso, pero sí la persona que es alérgica tiene que hacerse algunos exámenes, ¿verdad? Para determinar cuál es el alergeno que tiene o que más bien que debe evitar para no desarrollar la alergia. Entonces, ahí es conocer, ¿verdad? La persona, el consumidor o nosotros, ¿verdad? Cualquier persona de nosotros debe conocer a qué es alérgico. Y si todavía no lo conoce, pues debe realizarse unas pruebas a nivel médica. Creo que con eso le contesto a Joshua. A ver si hay más preguntas. Creo que no, por el momento. Ok, continuamos entonces. En lo que es el listado de ingredientes, el agua puede ser un ingrediente o puede que no. Digamos, en el caso de un pan o unas galletas, para hacer la masa sí se necesita agregar agua. Pero ¿qué es lo que pasa en un producto como estos? Que el agua se evapora durante el horneado. Entonces, en ese caso, no necesito declarar en los ingredientes el agua, ¿verdad? Porque ya está evaporada. En el caso de una bebida, un jugo, quizás una mermelada, también si agregué agua y sé que en el proceso no se ha evaporado, ahí sí es importante declararlo como un ingrediente. Vamos a ver, me preguntan, no, hay preguntas. Ok, en cuanto a aditivos, hay una lista del Códex Alimentarios y también del Reglamento Técnico Centroamericano que ustedes pueden encontrar en esta dirección que les pongo en la presentación. Esa lista es de los aditivos permitidos para agregar a los alimentos. O sea, son aditivos que se han probado, que no son, o sea, que no dan algún efecto negativo a la salud. Esos son los aditivos que hoy en día se pueden utilizar para diferentes alimentos. Esos aditivos se deben declarar en la lista de ingredientes. O sea, es que es pensar en que el consumidor tiene todo el derecho de saber qué aditivos, qué ingredientes, todo lo que se está consumiendo al
al ingerir ese alimento, ¿verdad? Entonces, esa lista de aditivos la pueden encontrar ahí. Me parece que hay un grupo que va a tratar en su proyecto final del curso sobre aditivos, entonces eso es una buena base para que puedan buscar información. Ok, entonces, nombres genéricos, como el que yo les decía, ¿verdad? De pan dulce, jalea de mermelada o mermelada. Hay diferencia entre jalea y mermelada. Todas esas diferencias y todo eso está reglamentado y eso lo pueden buscar en esos reglamentos del Códex o Reglamento Técnico Centroamericano. Cualquiera de los dos son apropiados. Luego está el país de origen, ¿verdad? Normalmente en productos costarricenses dice producto centroamericano hecho en Costa Rica por el nombre de la fábrica, dónde está ubicada, la provincia, el teléfono y un contacto, un correo electrónico, donde si el consumidor tiene una consulta puede llamar o puede escribir. En cuanto al peso neto, ¿verdad? El peso neto es sin lo que pesa el empaque y sin el agua que lleva el alimento si es que lleva algún líquido, ¿verdad? Por ejemplo, los que son enlatados normalmente tienen un líquido que se llama líquido de gobierno. Puede ser algo dulce, ¿verdad? Un sirope, por ejemplo, o algo salado, que se le llama salmuera, que es agua con sal. Entonces, se tiene un peso neto que incluye el agua y un peso escurrido que es sin incluir el agua, ¿verdad? O el líquido este de gobierno. Todos estos pesos en el Sistema Internacional de Medidas. En productos donde hay alguna indicación o alguna sugerencia de cómo utilizarlo, se debe poner, ¿verdad? La palabra indicaciones de uso. En este caso, que es un concentrado, una pasta de tomate, se puede poner la indicación de mezclar el contenido con tanta cantidad de agua hasta que no se observen grumos, por ejemplo. O sea, todo lo que uno quiere como hacerle más fácil a la persona que lo va a consumir, ¿verdad? Que sea más fácil su uso. Luego, lo del número de lote. Esto es muy importante. Muchas veces se pone en la parte de abajo, en la parte inferior del empaque. Y esto es importante tanto para el consumidor como para el productor. ¿Y esto por qué? Porque si yo, por ejemplo, tengo una queja de un producto que salió mal, ¿verdad? Que lo abrí y estaba deteriorado o tenía algún problema de sabor, algo que yo quiero reportar a esa empresa, me van a preguntar el número de lote. ¿Por qué? Porque la empresa especifica cuándo fue que lo produjo y tiene como un respaldo en su empresa de toda la información de lo que pasó ese día de producción. Entonces es importante para la empresa por eso, ¿verdad? Para saber si hubo algún error, saber si hubo algún problema y poder hacer trazabilidad. Ese número de lotes para trazabilidad. Y muchas veces hay empresas que se han tenido que basar en ese registro, en ese número de lote, para sacar producto del mercado, ¿verdad? Que se dieron cuenta después de producido y después de liberado al mercado, ¿verdad? Que hubo algún problema, alguna contaminación, algún asunto que pasó ese día de producción y entonces con base a ese lote van a retirar el producto del mercado. Entonces ese número de lote es importante también fijarse que siempre esté. Bueno, como les decía, para trazabilidad. Y luego la fecha de vencimiento,
¿verdad? Hay varias formas de expresarlo. Se puede poner fecha de vencimiento o vence tal fecha o caduca o consumir antes de, siempre que esté bien claro, ¿verdad? Esa fecha. Entonces, normalmente se pone el mes y el año máximo en que se puede consumir el producto. Hay alimentos que son de vida útil muy corta, como por ejemplo los yogurts, algunos quesos, ese tipo de productos incluso indican el día máximo en que se debe consumir ese producto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, este que está aquí dice fecha de vencimiento el 7 de septiembre del 2010. Entonces, bueno, eso antes, hace un tiempo se permitía poner como tipo calcamonías. Hoy en día ya eso se está eliminando, ¿verdad? Esa posibilidad que se les daba a los productores y se quiere que sea realmente impresa porque se veía mucho que esa etiqueta estaba arrancada, ¿verdad? Esa calcamonía. Entonces, la idea es pues que no se pueda eliminar o no se pueda borrar del empaque. Ok, hay productos que no requieren indicar fecha de vencimiento porque son productos de vidas útiles muy, muy largas, ¿verdad? Esos son como vinos y bebidas alcohólicas que tienen 10% de alcohol o más, ¿verdad? Son productos que por su cantidad de alcohol prácticamente no se vencen, ¿verdad? La sal y el azúcar que son secos, las harinas a veces tampoco necesitan, los chicles o goma de mascar, ¿verdad? Son productos muy secos que tienen vidas útiles bastante largas. El vinagre por su acidez también tiene vida útil muy larga. Y los productos de panadería que se venden para ser consumidos antes de 24 horas, esos no necesitan tener fechas de vencimiento. Luego está el registro sanitario, ¿verdad? Que es donde dice licencia del Ministerio de Salud y dice un número, ese es el registro sanitario. Y con eso sabemos que el producto está realmente con toda normativa inscrito en el Ministerio de Salud. Sí, Miriam levantó la mano. Señora, profe, por ejemplo, para productos cárnicos y embutidos, ¿cómo se hace para establecer una fecha De vencimiento. de vencimiento en las etiquetas? Sí, señora. Ujú. Ok, para embutidos y productos cárnicos que son son de alto riesgo, ¿verdad? Seguro ya ustedes vieron eso en la clase de microbiología, que son de alto riesgo por contener una humedad muy alta, contienen proteínas. Esos productos tienen vidas útiles muy cortas. Y cuando están empacados, están preenvasados, ¿verdad? Se venden a nivel de supermercados que ustedes han visto seguramente las bandejitas, ¿verdad? Tienen que tener su fecha de vencimiento. Y esa fecha de vencimiento se estudia, ¿verdad? Se hacen pruebas de laboratorio para poder determinar esas fechas. Esa es una parte del trabajo de los tecnólogos de alimentos, ¿verdad? Predecir la vida útil de ciertos alimentos y lo hacemos en base a diferentes pruebas a nivel de laboratorio. Okay. Lo mismo, digamos, sería para productos que van a ser congelados. Lo mismo, Digamos. exactamente. Para productos congelados también se hacen pruebas de vida útil para determinar cuál es esa fecha de vencimiento. Ok, gracias. Con gusto. Gracias. ¿Sí? ¿Me querían hacer otra consulta? Sí, yo tengo una duda.
Ajá. Digamos, cuando colocan la fecha de vencimiento, usualmente, digamos, los análisis que hacen para determinarla consideran al producto cuando se encuentra usualmente como cerrado, o también toma en consideración como cuando ya el producto ha pasado un proceso de que la persona lo abre y lo mantienen conservándose, digamos. Sí, muy buena pregunta también. Las fechas de vencimiento están determinadas mientras el empaque esté cerrado, ¿verdad? Por eso a eso iba ahorita, ¿verdad? Después de abierto, ya es, digamos, lo que haga el consumidor a nivel de sus casas, por ejemplo, ¿verdad? Este es el ejemplo que está aquí. De hecho, una jalea de fresa que, que se está manteniendo a temperatura ambiente y cerrada, tiene una fecha de vencimiento X, ¿verdad? Por ejemplo, dice que de aquí a diciembre la puedo mantener así, cerrada y a temperatura ambiente. Una vez abierta, yo tengo que refrigerarla, ¿verdad? Para mantener un poco más su vida útil, pero ya ahí no rige esa fecha que está establecida en el envase. Así es, ¿verdad? Ya ahí sería el propio consumidor que tiene que fijarse que no haya crecido levaduras o que sensorialmente el producto esté bien, en buen estado. No sé si con eso le contesté la pregunta. Sí, muchas gracias. Listo, con gusto. Ok, antes de entrar, sí, otra consulta tenemos por ahí. Sí, a mí no me queda muy claro como las diferencias como entre fecha de caducidad, de vencimiento o de consumo preferente. Vi que, por ejemplo, en el video que usted puso, la persona comentaba que era diferente como caducidad de vencimiento y no me queda claro por qué. Bueno, caducidad y vencimiento sí lo usamos indistintamente en nuestro país. En Costa Rica podemos poner cualquiera de esas dos. Quiere decir que después de esa fecha ya no se recomienda consumir el producto. En algunos que dice consumir preferentemente antes de, ahí uno podría pensar que dan como un plazo, ¿verdad? Como que es un poco más abierta que no es tan seguro que eso se da mucho, por ejemplo, en productos de vidas útiles largas. Podría ser, por ejemplo, cereales o alguna harina o algunas semillas, ¿verdad? Que uno dice, bueno, preferentemente es mejor que consuma este producto antes de diciembre del 2020. Sin embargo, si usted lo consume en enero, no es que le va a provocar un daño muy grande, ¿verdad? Porque es un producto que no es de alto riesgo. Entonces, por eso en ese tipo de productos dice así, ¿verdad? Preferiblemente consumir antes de. Sí. Ok, No sé si muchas le gracias. queda ahí. Sí, ya me queda un poco más claro. Bueno, perfecto. Ahora vamos a entrar al etiquetado de la parte nutricional. Sin embargo, quería darles unos 10 minutos de receso para que puedan estirarse un poquito o si necesitan ir al baño, ¿verdad? Así que vamos a ver, son las 11:18. Regresaríamos a las 11:28 para ver esta última parte de etiquetado nutricional. ¿Les parece? Sí, señora, Me parece bien, gracias. profesora. Y profe, gracias. Listo. Así Ok, quedamos. gracias. Entonces nos vemos en un ratito.
¿Estamos de regreso? Sí, Sí, profe, así aquí es. estamos. Sí, Ok, profe. perfecto. Voy a ponerles un video primero, antes de empezar nuevamente con la parte de etiquetado nutricional, para que nos quede un poquito más claro este tema. Espero que lo estén viendo en pantalla y si no se oye, pues también me avisan, por favor. Aprender a leer y entender las etiquetas de los alimentos puede ayudarlo a tomar decisiones más saludables. Veamos la etiqueta nutricional actual. El tamaño de la porción indica el tamaño de una ración individual y el total de porciones contenidas en el envase o paquete. Es importante prestar atención a las calorías por porción y saber cuántas porciones está comiendo realmente. Si duplica las porciones que come, duplicará también las calorías y los nutrientes que ingiera. Lo ideal es limitar las grasas saturadas, las grasas trans, los niveles de sodio y los azúcares añadidos. Observe que los azúcares añadidos se muestran ahora en la nueva etiqueta. Para una dieta equilibrada necesitamos consumir fibra dietética, proteínas, calcio, hierro, vitaminas y otros nutrientes diariamente. Los valores porcentuales diarios nos indican el porcentaje de cada nutriente en una sola porción, en términos de la cantidad diaria recomendada. Por ejemplo, si queremos reducir el consumo de un determinado nutriente, debemos elegir alimentos cuyo porcentaje diario sea del 5% o inferior. Si por el contrario queremos aumentar el consumo de algún nutriente, podemos buscar alimentos que contengan 20% o más. Podemos necesitar menos o más de 2.000 calorías dependiendo de nuestra edad, género, nivel de actividad y de si estamos tratando de perder, ganar o mantener nuestro peso. Su proveedor de atención médica puede ayudarle a determinar cuántas calorías necesita. Bueno, entonces, volviendo al etiquetado nutricional. Primero que nada, ¿es obligatorio? No, no es obligatorio. ¿Cuándo es obligatorio? Cuando se pone algún detalle en la etiqueta que indique que tiene el producto algún beneficio para la salud, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, que estas galletas dicen ricas en fibra, en ese caso estoy obligado a poner la información nutricional, que es un etiquetado aparte, ¿verdad? Al etiquetado del que hablamos anteriormente. Esa etiquetita aparte se hace en base a análisis químicos de los componentes del alimento o bien se hacen cálculos a nivel nutricional, ¿verdad? Entonces, es importante si estamos en algún tipo de dieta o si queremos dejar de consumir mucho de algún ingrediente o de algún componente de alimentos en sí, fijarnos muy bien en esa información nutricional, como decía en el video. Entonces, vean estos ejemplos, ¿verdad? Donde son productos que tienen alguna información que está diciendo que hay algún beneficio, por ejemplo, este 50% menos grasa, este otro 50 también menos grasa, reducido en azúcar. Todos esos productos, por obligación, sí tienen que indicar su etiquetado nutricional. Todas esas declaraciones de propiedades nutricionales también están reglamentadas en esos reglamentos del Códex Alimentarios. Ustedes lo pueden revisar, ¿verdad? Entonces, si dice baja en grasa, tiene que tener tal porcentaje el producto inferior a ese porcentaje, ¿verdad?
O sea, no es que si yo quiero pongo bajo en grasa porque me parece que puse poca grasa en la formulación, no. Tengo que irme a ver cuál es el reglamento y hacer los cálculos correspondientes y saber realmente si ese producto es realmente bajo en grasa. Entonces, esos son descriptores nutricionales que se especifican por ley, ¿verdad? Hay, en cuanto a energía, está el de grasa, colesterol, que sea libre de colesterol o bajo. Y en azúcares y sodio también se permite libre y reducido. Ok, entonces, ahora sí, ¿cómo leer la tabla nutricional? Ahora tenemos una forma nueva de poner las etiquetas, ¿verdad? Antes, aquí ven la original a la izquierda y la nueva etiqueta a la derecha. Antes las letras eran un poquito más pequeñas y no se observaba muy fácilmente el tamaño de la porción. Vean que en la etiqueta de la derecha, el tamaño de la porción es esta que dice serving size. En este caso dice 2/3 de taza o 55 gramos. Eso puede ser una etiqueta de un cereal, ¿verdad? Algo que se mide en tazas, ¿verdad? Entonces, es importante que para el consumidor sea fácil visualizar esa porción, ¿verdad? Y en todo el empaque del producto va a haber 8, digamos, de esas porciones, ¿verdad? Entonces, la porción es de 2/3 de taza y respecto a esa porción es que van a estar todas los componentes de la etiqueta nutricional. Otra diferencia es la cantidad de calorías, ¿verdad? En la etiqueta anterior se veía aquí a la izquierda calorías muy pequeño, a la derecha ahora vemos que se tiene que reportar más alto. Y esto es por los grandes problemas que hay en general a nivel mundial de obesidad en la población, ¿verdad? Entonces es para fijarnos en este caso que si consumimos una porción, vamos a tener 230 calorías de este producto. Si consumimos 2 porciones, sería el doble. Entonces, toda esta información nutricional está basada en una dieta de 2.000 calorías al día, que se recomienda, digamos, el consumo para una persona adulta, 2.000 calorías. Para una persona que no tenga ninguna problemática, ¿verdad? Médica o que esté en alguna dieta en específica, se basan, ¿verdad?, las tablas nutricionales para dietas de 2.000 calorías. Entonces, luego de las calorías viene lo que son grasas y viene separadas en grasas saturadas, grasas trans, cuánto colesterol. Vean que en esta columna viene los gramos de cada uno de los componentes. En la columna de la derecha, lo que nos indica es cuánto porcentaje del valor diario estoy consumiendo con esa porción al consumir estas 2/3 de taza de, digamos que es un cereal, ¿verdad? Entonces, con este cereal estaría consumiendo 10% de la grasa diaria que debería consumir. Luego, el sodio hoy en día se debe reportar también, a diferencia de antes, que el sodio no, bueno, en esta sí se estaba reportando, pero hace varios años no se reportaba. ¿Qué pasa con el sodio? Que el sodio es parte de la sal común, ¿verdad? Y el consumo de sal puede afectar la hipertensión arterial. Entonces es importante que la persona sepa si realmente está consumiendo mucha sal, más de lo debido con el producto que va a consumir.
Luego está los carbohidratos, ¿verdad? En este caso son 37 gramos. Vean que de los 55 gramos, que es esa porción, 37 gramos son de carbohidratos. O sea, es un alimento alto en carbohidratos. Y eso representa un 13% de la dieta diaria recomendada. Vemos también las proteínas, ¿verdad? Que es importante reportarlas. Entonces es grasa, sodio, carbohidratos y proteínas. Y en esta parte de abajo de la etiqueta se reportan los micronutrientes, ¿verdad? Lo que son vitaminas y minerales. En este caso, el alimento pues tiene vitamina D, entonces se reporta, ¿verdad? 10% de la dieta diaria recomendado, el valor de vitamina D se está reportando. Es bastante alto en calcio, en hierro y en potasio. Entonces, esos micronutrientes se reportan en esta parte de abajo de la etiqueta. Entonces, aquí está lo que tiene la etiqueta nueva, ¿verdad? Más grandes las letras, la tipografía, ¿verdad? Es más grande. Los valores diarios están actualizados. Esto viene de tablas nutricionales. Normalmente se utilizan las tablas nutricionales que brinda el FDA, que es la Organización de Estados Unidos para la Alimentación, o en Centroamérica se usan las tablas del INCAP, que es un instituto, digamos, su base está ubicada en Guatemala y es para alimentos más, digamos, de nuestro consumo, ¿verdad? Entonces, esas dos tablas son como las que más se utilizan. Ok, vamos entonces viendo uno por uno. ¿Profesora? Sí. Tengo una consulta. Ajá. Ahí en la parte de los carbohidratos, que dice carbohidratos totales 37 gramos. Sí. ¿Cómo funciona eso? Porque, ok, veo 37 gramos. Luego dice que la fibra de fibra dietética son 4 gramos, de los azúcares totales son 12, y de los azúcares agregados son 10 gramos, pero no me cierra eso para los 37 gramos, entonces, ¿qué pasa ahí? Sí. Ok, digamos, de esos 37 gramos de carbohidratos totales, hay fibra dietética, 4 gramos, azúcares totales y hay azúcar añadida, ¿verdad? No es propia del cereal, sino que añadida en forma de azúcar y no cierra porque posiblemente haya algunos carbohidratos, o sea, en lo que queda de esa fibra dietética, de azúcares, y esto son otros carbohidratos, ¿verdad? No le va a dar la suma total tiene que dar 37 gramos, pero aquí nos están indicando todos. Eso es lo que está pasando ahí, ¿verdad? Deberían indicar tal vez cuáles son esos otros carbohidratos. Ok, el 20% de los azúcares agregados es por Es aparte azúcar. del total de carbohidratos. Esa parte, sí. Esto, digamos, es que aquí no serían 13%, o sea, 13% son el total de carbohidratos, pero aquí de ese 13%, 20 son azúcares agregadas. No sé si me expliqué ahí. Sí, yo creo que sí. Sí, es que es, digamos, un poquito, o sea, aparte de ese 13% del total de carbohidratos, bueno, vamos a tener los otros nutrientes, vamos a tener proteína también, pero aquí
viene clasificado en porcentaje algunos carbohidratos de este total. No vienen todos. Vamos a ir viendo más adelante, a ver si queda más claro. Ok, vamos a ver entonces. Aquí en los tamaños de porciones es importante ver porciones por envase, en este caso son 8. Y todo el envase trae 30, ¿verdad? Entonces ahí eso hay que tenerlo muy en cuenta. Los nutrientes que se declaran obligatoriamente, ¿verdad? Son estos que están en amarillo, que son energía, puede ser en kilocalorías o calorías, o también se reporta a veces en kilojulios. La grasa, ¿verdad? La grasa total, el sodio, los carbohidratos y proteína. Esos son los nutrientes que se declaran obligatoriamente. Luego, de esos obligatorios hay que indicar el valor diario que aporta una porción, ¿verdad? Aquí nos dice cuáles son las tablas de referencia, por ejemplo, FDA, FAO, OMS, INCAP, que les mencioné para Centroamérica. Si no existe alguna referencia para el nutriente, no se indica aquí el porcentaje. Ok, y luego estos otros en celeste se ponen solamente si se hace referencia a ellos en la etiqueta, ¿verdad? Para resaltar el contenido, por ejemplo, las vitaminas y minerales. La fibra, si yo digo que es rico en fibra, debo ponerla. Si yo digo también si no tiene colesterol, debo ponerlo. Pero son opcionales. El contenido de vitaminas y minerales está abierto todavía el cómo ponerlo. Puedo poner solamente la cantidad que tiene la porción o el porcentaje del valor diario recomendado. No necesita estar los dos, nada más en los micronutrientes. Ok. Entonces, la etiqueta básica se puede ver de esta manera, como lo estamos presentando aquí. Y hoy en día se está tratando de incluir esta información, que es un etiquetado que se llama Guía Diaria de Alimentación, donde se le facilita al consumidor la lectura, ¿verdad? A veces realmente al consumidor se le hace complicado leer ese etiquetado nutricional. Entonces, si quiero leer a grandes rasgos qué contiene un alimento, puedo ver estas, no lo tienen todavía, ¿verdad? Todas las etiquetas todavía no es requisito obligatorio, pero se está tratando de introducir cada vez más. Entonces se puede ver, por ejemplo, aquí este producto tiene 135 calorías, que es 7% del valor diario recomendado. Azúcares totales 6.4, grasas totales, grasas saturadas y sodio. Eso facilita muchísimo más el comprender el etiquetado nutricional. Esta es otra forma de verlo. Y vienen en un tamaño mucho más grande, frontal en los alimentos. Vamos a ver. Me pareció tener una mano levantada, pero creo que no. No sé si hay alguna otra consulta. Por el momento, me parece que sería esta la clase de etiquetado. Fuimos un poquito rápido,
Sin embargo, yo les voy a dejar a ustedes todo el material para que lo puedan repasar en mediación virtual. De hoy en 8 tienen el examen. Va a ser un examen, no sé si la profesora Yorleni ya les comentó, un examen muy posible que se les va a poner en mediación virtual y ahí ustedes ahí mismo lo sacan de mediación virtual y lo vuelven a poner una vez concluido. Ya las indicaciones de tiempo y demás, la profesora Yorleni se los va a indicar. Y la materia que tiene el examen es todo lo visto hasta el día de hoy. Entonces, un gusto haber estado hoy con ustedes y no sé si tienen alguna observación, alguna consulta que podamos tratar en este ratito que nos queda. Profesora, ¿Sí? a mí me quedó una duda con respecto al porcentaje que viene en la etiqueta. Ajá. No sé si tal vez podría repetirme Sí. bien como a qué es referente al porcentaje. Vamos a ver. Este porcentaje del valor diario. Sí, es. Ok. El porcentaje del valor diario recomendado le indica a la persona cuánto está consumiendo de lo que debería consumir al día del nutriente en especial. Por ejemplo, de grasa total, aquí es un 20%. O sea, si yo consumo una porción de lo que trae el empaque de ese alimento, estoy consumiendo 20% de la grasa que yo debería comer al día. O sea, que si yo como una porción de eso, todavía puedo consumir más grasa en otra comida, ¿verdad? En el día. Y esos porcentajes se calculan en base a los componentes que tiene el alimento y refiriéndolos a tablas nutricionales que están para acceso, ¿verdad? En la FDA, en INCAP, como les decía, o sea, son tablas hechas para un adulto que puede consumir 2000 kilocalorías al día. No sé si queda un poquito más claro. Sí, ya ahora sí, muchas gracias. Ok, con mucho gusto. ¿Alguna otra consulta? La presentación de hoy, la clase se las voy a subir a mediación virtual también, la grabación para que la tengan. Me decían aquí, perdón. Creo que había una consulta aquí en el chat. ¿Por qué la proteína no se reporta el porcentaje? Sí se debe reportar el porcentaje también. Proteína es obligatorio que se reporte. Proteína, carbohidratos, sodio, grasa y energía son los obligatorios. Bueno, si no hay más consultas, les agradezco muchísimo por su atención y tienen mi correo electrónico por si tienen alguna duda. Yo con muchísimo gusto les contesto, me pueden escribir sin ningún problema. Profe, Sí. yo tenía una consulta como a nivel de examen, digamos, como qué tipo como de formato tiene el examen. O sea, por ejemplo, es que yo soy de ingeniería mecánica, entonces no tengo como idea de qué esperar, si es como un examen más memorístico o de resolver como
un problema con base a lo que hemos visto, de analizar una situación, de desarrollo, o sea, como, quiero saber más o menos como qué tipo de examen se realiza para poder prepararme en proporción, digamos. Sí, perfecto. Sí, yo pienso que la profesora Jorleni les va a poner una anotación respecto al examen del el formato y, bueno, el sistema y todo. Em, Ahora con la situación de la pandemia, ¿verdad? Y que ustedes hacen sus exámenes en casa y todo, hemos tratado de hacer más tipo casos, cosas donde ustedes no se trata como de memorizar realmente, ¿verdad? Sino que más bien puedan sacar conclusiones, hacer algún caso. eh, ¿Verdad? Ok, No de memoria. Realmente eso no se trata, sino que les haya quedado a ustedes bien clara la información y que puedan, si se presentan, por ejemplo, a una etiqueta, en el caso de la clase de hoy, pues, digamos, determinar cuáles son las cosas más importantes que hay que ver o o ustedes mismos, ¿verdad? Si son emprendedores y quieren desarrollar un producto, ¿qué es lo que tienen que poner en una etiqueta? ¿Verdad? Ese tipo de cosas. Preferimos basar los exámenes en eso. Ahora, hay términos muy importantes que van a tener que seguir viendo durante el curso y que son muy importantes en general para la vida, que puede ser que se les pidan definiciones o algo así, pero pienso que no va a ser tanto de mucha información memorística. ok, muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna otra consulta? Profe, una pregunta. Sí. En el caso de, por ejemplo, el jugo de naranja o de una leche, se debe indicar el proceso, que es pasteurizado, cosas así. No sé, bueno, si no es pasteurizado, ¿verdad? Ahí el reglamento es específico para productos lácteos. Entonces, lo que es reglamento es pasteurizar, ¿verdad? Si no fuera pasteurizado, tiene que indicar que no es pasteurizado, ¿verdad? Porque Perfecto, gracias. la pasteurización es importante para la eliminación de bacterias patógenas. Entonces, está normalizado que todo producto lácteo debe ser de leche pasteurizada. Profe, pero se indica en la etiqueta. Digamos, sí se debe indicar, o aunque uno sepa, qué sé yo, que un jugo es pasteurizado, si siempre lo pasteurizan, en la etiqueta siempre deben agregarlo, ¿no? No, o sea, más bien, o sea, si el producto no es pasteurizado, ahí sí se debe indicar. Si no se indica, se asume que es pasteurizado. Esa era la duda. Gracias. Con gusto. ¿Cómo les va con los proyectos? ¿Ya tienen ustedes conformados sus grupos? Sí, señora. Ya todos tienen Señora. sus grupos de trabajo. Ah, bueno, excelente, muy bien. Porque pronto tienen que presentar el avance, entonces es importante que vayan trabajando en eso, ¿verdad? Profesora, Sí. una consulta ahora que lo menciona. A nivel de bibliografía, ¿usted se trabaja con APA o se trabaja con ACS? Es que no sé bien. Sí, bueno, en el grupo que yo coordino, el 2, sí les estoy pidiendo bibliografía con el sistema APA. A menos de que la profesora Jorleni le diga lo contrario o algo diferente, yo les recomendaría trabajar con APA. Sí, y muy importante revisar literatura, o sea, de fuentes bibliográficas recomendadas, ¿verdad? Que no vaya a ser cosas de internet que no tienen ningún respaldo, ¿verdad? Que sean artículos científicos, busquen libros. Ahora hay muchas facilidades a nivel de CIBDI, del sistema de bibliotecas, para que puedan solicitar incluso bibliografía y se las mandan a sus correos.
Bueno, y si tuvieran alguna consulta de algún proyecto en especial, igual las profesoras Yoleni o a mí me la pueden pedir. Nosotras tenemos bastante información de todos los temas que propusimos. Profe, una pregunta. En Ajá. cuanto al avance del trabajo, ¿sería como presentar las delimitaciones del tema, los objetivos, la justificación y todo eso, digamos? Sí, el avance es un documento pequeño, ¿verdad? 2 páginas, lo máximo 2.5, 3, digamos. Pero sí, lo que se quiere es que ustedes delimiten bien el tema que van a trabajar. Entonces, el título es importante para esa delimitación. Deben poner un objetivo general y objetivos específicos. Luego, deben poner una justificación de por qué escogieron ese tema o una introducción al tema. Y en esa parte, sí deben poner citas bibliográficas. Al menos pedimos 5 citas para lo que es el avance. Esas citas las tienen que poner igual, ¿verdad? En el avance. Pero sí es un documento corto. Con el avance lo que queremos es que, bueno, primero que hayan conformado ya sus grupos y segundo que ya hayan revisado y delimitado el tema. Entonces, bueno, si no hay más consultas, quedamos hasta aquí el día de hoy. Un gusto haber estado con ustedes y cuídense mucho. Gracias. Bueno, hasta luego. Gracias. Chao, Gracias, profe. profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Con gusto. Hasta luego. Gracias. Luego, profesora. Hasta luego.